El sol apenas despuntaba sobre la ciudad, iluminando los ventanales del enorme ático donde vivía la familia Harrington. Los rayos entraban filtrándose a través de las cortinas de seda, creando reflejos dorados sobre los muebles antiguos y las alfombras persas. Sin embargo, a pesar de la riqueza que llenaba cada rincón, había un silencio extraño que flotaba en la mansión, un silencio que solo se rompía por el sonido de pasos suaves y el ocasional suspiro de alguien que no podía caminar. Marco Harrington, el hijo de 15 años del millonario Richard Harrington, miraba por la ventana con los ojos tristes. Su mundo siempre había estado rodeado de lujo, coches deportivos y juguetes que la mayoría de los chicos solo podía soñar. Pero desde que un accidente le había arrebatado la capacidad de caminar, cada riqueza del mundo parecía irrelevante. La silla de ruedas negra y reluciente se había convertido en su universo, y la habitación amplia, en una prisión de confort que le recordaba constantemente todo lo que había perdido. Ese día, como todos los demás, llegó Carmen. Una joven latina, de cabello oscuro y sonrisa cálida, que trabajaba como asistente y cuidadora desde hacía varios años. Carmen no era una simple empleada. Era el vínculo que Marco tenía con la vida fuera de su silla. Tenía una paciencia infinita y una manera de hablar que hacía que los días grises parecieran más llevaderos. «Buenos días, Marco», dijo Carmen, entrando con un carrito lleno de desayuno. «Hoy tenemos pan recién horneado y tu chocolate caliente favorito». Marco levantó la mirada, su rostro iluminado por un fugaz destello de alegría. «Gracias, Carmen». Su voz era débil, pero cargada de afecto. Mientras servía el desayuno, Carmen no podía evitar notar la tristeza que se había instalado en los ojos de Marco. No era la primera vez que veía a un niño rico lleno de lujos sentir tanta melancolía, pero Marco era distinto. Él había tenido todo y aún así, la vida le había dado una bofetada cruel. Por eso, Carmen decidió que hoy haría algo diferente. «Marco», dijo, sentándose a su lado, «¿quieres hacer algo especial hoy? No algo dentro de esta habitación, algo afuera». Marco frunció el ceño, confundido. «¿Cómo afuera?», preguntó, con un hilo de esperanza mezclado con miedo. «Sí», sonrió Carmen. «Hay un parque cerca, con caminos accesibles para ti. Quiero que sientas el viento, que escuches los pájaros y que veas el mundo como debería ser, no solo desde esta ventana». Marco dudó. Había olvidado lo que era sentir libertad, lo que era rodar por un espacio abierto sin las paredes de la mansión como límites. Pero la manera en que Carmen lo miraba, con esa firmeza y ternura, lo convenció. «Está bien», susurró finalmente. «Pero, ¿y si me caigo?» «No te preocupes», dijo ella. «Estoy aquí. Nunca te dejaré solo». Preparar la salida fue toda una aventura. Carmen ajustó la silla de ruedas, revisó los frenos y colocó una manta ligera sobre las piernas de Marco. Cada movimiento estaba lleno de cuidado, de atención a los detalles, como si su vida dependiera de ello. Marco sentía algo extraño, un miedo mezclado con emoción. Al salir, el aire fresco golpeó su rostro y su corazón se aceleró. No había nada en la mansión que pudiera compararse con la sensación de libertad que sentía ahora. Carmen lo empujaba lentamente, hablando de cosas triviales y haciendo bromas, pero Marco apenas podía concentrarse en sus palabras. Todo era nuevo: el aroma del pasto húmedo, el sonido de los pájaros y la sensación del sol acariciando su piel. «¿Ves?», dijo Carmen, sonriendo. «El mundo es más grande de lo que imaginamos dentro de estas paredes». Marco sonrió débilmente. Sentía como si un peso invisible se estuviera levantando de su pecho. Por primera vez en meses, no estaba pensando en lo que había perdido, sino en lo que podía descubrir. Poco a poco, se acercaron a un pequeño lago en el centro del parque. Los patos nadaban con tranquilidad, y algunas familias disfrutaban de la mañana. Marco no podía contener una risa al ver a los niños correr y jugar. Carmen lo observaba con satisfacción. Su corazón se llenaba al ver cómo un simple paseo podía cambiar el ánimo de aquel chico que parecía haber olvidado lo que era sonreír de verdad. «Carmen», dijo Marco, bajando la voz. «Gracias por traerme aquí». Ella le tomó la mano con suavidad. «No hay de qué, Marco. No estoy aquí solo para ayudarte a sobrevivir, estoy aquí para que recuerdes cómo vivir». En ese instante, algo cambió entre ellos.
No era algo romántico todavía, sino un vínculo más profundo, una conexión que iba más allá de cuidador y paciente. Marco se sintió comprendido de una manera que nadie en su vida había logrado, y Carmen sintió un impulso de protegerlo no solo de los peligros físicos, sino de la tristeza que lo consumía. Pero la historia no iba a quedarse en esa calma. Mientras caminaban por el sendero del lago, Marco tropezó ligeramente con una piedra, y aunque la silla de ruedas no permitió una caída, un fuerte golpe lo hizo gritar. Carmen reaccionó de inmediato, sosteniéndolo con firmeza. Sí, está bien, no pasó nada, dijo, acariciando su espalda y revisando que no estuviera lastimado. Pero debemos tener cuidado, Marco. El mundo afuera no siempre es tan seguro como esto. Marco asintió, sintiendo miedo y emoción mezclados. En ese momento, comprendió algo crucial. Carmen no solo lo estaba cuidando, sino que estaba enseñándole a confiar en sí mismo otra vez. La seguridad no estaba en la mansión ni en el dinero, sino en la presencia de alguien que se preocupaba de verdad por él. Se sentaron a la orilla del lago, lanzando migas de pan a los patos. Carmen contaba historias de su niñez en México, de sus abuelos, de los olores de su cocina y los juegos en la plaza del pueblo. Marco escuchaba embobado, riendo y preguntando más, olvidando por un momento la limitación que su cuerpo le imponía. Cuando el sol comenzó a descender, pintando el lago de tonos naranjas y rosas, Carmen llevó a Marco de regreso a la mansión. La luz dorada acariciaba su piel, y el joven sentía un calor en el pecho, una sensación de esperanza que no recordaba haber sentido desde el accidente. Hoy fue, dijo Marco, buscando palabras, increíble. Nunca había visto algo así, tan real, tan libre. Eso es porque no estabas listo antes, respondió Carmen, sonriendo con suavidad. A veces necesitamos a alguien que nos muestre que aún podemos vivir, incluso cuando creemos que hemos perdido todo. Marco la miró con gratitud y algo más profundo, un sentimiento que no podía explicar. Sabía que ese día había cambiado su vida, que Carmen había encendido una chispa en el que nadie más había logrado. Cuando entraron a la mansión, la riqueza y los lujos ya no le parecieron importantes. Por primera vez, entendió que la verdadera riqueza estaba en los gestos, en las personas que se preocupan por ti, y en la oportunidad de redescubrir la vida, aunque el cuerpo no siempre coopere. Y así terminó aquel día, con Marco dormido en su habitación, y Carmen observándolo desde la puerta, sonriendo con ternura, sabiendo que algo más grande que la riqueza había nacido entre ellos. Una conexión que podía sanar heridas y abrir puertas que el dinero jamás podría comprar. A la mañana siguiente, la mansión Harrington parecía igual que siempre, llena de lujo y orden impecable. Pero para Marco todo había cambiado. Aún sentía la libertad del día anterior, el aire fresco en su rostro y el sol acariciando su piel. Sin embargo, había algo nuevo, un nerviosismo que no podía identificar del todo. Carmen llegó como siempre, con una sonrisa que iluminaba la habitación, aunque hoy sus ojos reflejaban preocupación. «Buenos días, Marco», dijo, mientras acomodaba la manta sobre sus piernas. «Hoy vamos a hacer algo diferente». Marco frunció el ceño. «¿Diferente cómo?» Ella se sentó a su lado y tomó sus manos con suavidad. «Vamos a empezar con algo que nadie en esta mansión te ha permitido. Aprender a valerte por ti mismo un poco más. Quiero que intentes levantarte con el arnés de apoyo. No solo por mí, sino por ti». Marco tragó saliva. La idea de intentar caminar de nuevo después de tanto tiempo le parecía aterradora. «Carmen, no sé si pueda». Su voz se quebró, mezclando miedo y dudas. «No importa si te caes», dijo ella con firmeza. «No hay fracaso si lo intentas. Yo estaré aquí contigo, cada paso, cada segundo». Así, empezaron la mañana con ejercicios suaves. Carmen le enseñó cómo colocar el arnés de apoyo, cómo distribuir el peso y cómo confiar en sus músculos más de lo que había hecho desde el accidente. Marco temblaba, sus piernas apenas sostenían su peso, y varias veces casi cayó. Pero Carmen estaba ahí, sujetándolo con firmeza, alentándolo con paciencia infinita. Horas después, algo sorprendente ocurrió. Marco dio su primer paso, pequeño, tembloroso, pero un paso firme. Su respiración se cortó, y la emoción lo hizo temblar. Carmen lo abrazó rápidamente para sostenerlo y evitar que cayera. «Lo lograste,
Marco, exclamó con alegría contenida. Lo lograste. Marco rió entre lágrimas, la mezcla de miedo y euforia transformándose en pura felicidad. Carmen, lo hice. Su voz apenas era un susurro, pero estaba llena de orgullo. Sin embargo, no todos estaban contentos con estos avances. Richard Harrington, su padre, entró en la habitación con el ceño fruncido. ¿Qué es todo este alboroto?, preguntó con voz fría. Marco, ¿estás intentando caminar? Marco bajó la mirada, confundido. Papá, solo estoy intentando. Richard lo interrumpió con un gesto. No me interesa. Has estado en esta silla por una razón. No quiero que lastimes tu cuerpo. Ya tienes demasiado cuidado y dinero para preocuparte por cosas imposibles. Carmen, sin perder la calma, se interpuso ligeramente. Señor Harrington, Marco necesita sentir que puede hacer algo por sí mismo. No se trata de riesgos, se trata de recuperar su confianza. Richard la miró, el ceño aún fruncido, pero algo en la determinación de Carmen lo hizo callar por un momento. Marco sintió un rayo de esperanza, alguien que lo apoyaba incondicionalmente, incluso frente a su propio padre. Esa tarde, después de la confrontación, Carmen decidió llevar a Marco a otro lugar secreto. Una pequeña colina detrás de la mansión, un terreno que Richard nunca frecuentaba, donde los árboles y la naturaleza se encontraban con senderos accesibles. Allí, Carmen comenzó a enseñarle no solo ejercicios físicos, sino también cómo confiar en su cuerpo y superar sus miedos. Mientras Marco avanzaba lentamente, paso a paso, algo increíble ocurrió. No solo estaba caminando, sino que estaba riendo, experimentando una sensación que había olvidado hace años. La libertad de moverse por sí mismo, de sentir que no dependía totalmente de nadie. Pero la verdadera sorpresa vino cuando Carmen reveló lo que había planeado. Había conseguido, en secreto, que un fisioterapeuta experto viniera a la mansión para ayudar a Marco. Esto no solo aceleraría su recuperación, sino que también mostraba a Richard que su hijo tenía posibilidades reales de superar sus limitaciones si se le daba apoyo emocional y físico adecuado. Richard, al enterarse, primero reaccionó con incredulidad y luego con un interés renuente. Marco y Carmen habían creado un pequeño milagro dentro de la mansión, demostrando que el amor, la paciencia y la dedicación podían cambiar la vida de alguien. Durante los días siguientes, Marco y Carmen continuaron con los ejercicios y paseos. La conexión entre ellos creció más allá del vínculo cuidador-paciente. Marco empezaba a comprender que Carmen no solo lo ayudaba a recuperar su movilidad, sino también a abrir su corazón, a confiar y a sentir. Cada gesto de ella era un recordatorio de que la vida aún tenía momentos hermosos, incluso después del dolor y la frustración. Un día, mientras practicaban en la colina, Marco se detuvo y miró a Carmen con seriedad. Carmen, gracias. No solo por ayudarme a caminar, sino por hacer que recuerde lo que significa sentirme vivo. Ella sonrió suavemente, con los ojos brillantes. Marco, no necesitas darme las gracias. Solo quiero que sepas que mereces vivir, sentir y ser feliz. Nada más importa. Pero la historia todavía tenía giros inesperados. Richard Harrington comenzó a mostrar un interés más profundo por la recuperación de su hijo. Sin embargo, su manera de demostrarlo era rígida, basada en órdenes y reglas, más que en comprensión. Marco, por primera vez, comprendió que no todos los adultos ricos entendían la importancia de la paciencia y la empatía. Carmen, con su cariño natural, se convirtió en el puente entre él y su padre, enseñando a Richard que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el cuidado, la dedicación y el amor que se ofrece sin condiciones. Una tarde, mientras caminaban por la mansión, Marco tomó la mano de Carmen. ¿Sabes algo?, preguntó con una sonrisa tímida. Creo que lo que hiciste por mí cambió más que mis piernas, cambió mi vida. Carmen lo miró, emocionada. Y tú cambiaste la mía también, Marco, porque me enseñaste lo valiente que puedes ser alguien incluso cuando todo parece perdido. La conexión entre ellos creció cada día, más fuerte, más sincera, como un hilo invisible que unía sus corazones. Carmen se convirtió en mucho más que una cuidadora. Era la luz que iluminaba los días oscuros de Marco, y él empezó a sentir algo que nunca había sentido: esperanza real, confianza y un amor inocente que rompía cualquier barrera. Con el paso de las semanas,
Marco Harrington avanzaba a pasos agigantados. Los ejercicios de Carmen y del fisioterapeuta secreto empezaban a mostrar resultados notables. Podía mantenerse de pie sin apoyo durante varios segundos, caminar unos pasos, incluso dar un pequeño trote con la ayuda de bastones especiales. Cada logro era celebrado con alegría, y Marco comenzaba a sonreír con más frecuencia, como si la tristeza que lo había acompañado durante años empezara a desvanecerse. Richard Harrington observaba todo desde la distancia, con una mezcla de orgullo y desconcierto. No entendía completamente cómo alguien como Carmen, una joven empleada de la casa, podía tener tanta influencia en la vida de su hijo. Pero lo que no podía negar era el cambio tangible. Marco estaba recuperando confianza, fuerza y espíritu. Poco a poco, su rigidez se suavizaba, y su mirada se llenaba de vida. Un día, Carmen decidió llevar a Marco a un evento que él jamás había imaginado poder experimentar: un paseo por la ciudad en transporte público. Era algo sencillo, pero para Marco, cada sonido, cada rostro, cada sensación del mundo exterior era un descubrimiento. Caminaba con determinación, apoyado en sus bastones, mientras Carmen lo guiaba con paciencia. «Nunca pensé que esto sería posible», susurró Marco, maravillado por la sensación de normalidad que lo rodeaba. «Gracias, Carmen». Ella le sonrió, sus ojos brillando con emoción. «Marco, no se trata de lo que es posible, se trata de lo que estás dispuesto a intentar». El viaje a la ciudad no solo reforzó su movilidad, sino que también acercó aún más a Marco y Carmen. En cada esquina, Marco buscaba su mano, y Carmen la ofrecía con gusto, uniendo sus vidas en un vínculo que trascendía las barreras de riqueza, estatus y miedo. Sin embargo, la tranquilidad se vio interrumpida una tarde cuando Richard Harrington finalmente decidió hablar con Carmen a solas. La llevó al despacho, con su expresión seria, casi rígida. «Carmen», comenzó, con un tono que mezclaba respeto y autoridad. «He estado observando cómo has ayudado a Marco. Debo admitirlo, estoy impresionado. Nunca creí que alguien pudiera llegar a cambiar tanto a mi hijo». Carmen se mantuvo firme, aunque con un nudo en la garganta. «Gracias, señor Harrington. Solo quiero lo mejor para él». Richard suspiró profundamente. «Hay algo que debo decir. He sido muy rígido. He querido protegerlo de todo, pero no comprendí que lo que más necesitaba era confianza y alguien que creyera en él. Tú hiciste lo que yo no pude». Carmen lo miró sorprendida, sin poder contener la emoción. «Señor Harrington, eso significa mucho para mí». «No, Carmen», dijo Richard suavizando la voz. «Marco tuvo suerte de encontrarte. Y quiero que sepas que si decides seguir ayudándolo, tendrás todo mi apoyo». Ese reconocimiento abrió una nueva etapa para Marco y Carmen. Ya no solo eran un equipo secreto contra las limitaciones físicas de Marco, ahora tenían la bendición del padre, y con ello, la oportunidad de construir algo más sólido, más real. Los días siguientes estuvieron llenos de avances emocionantes. Marco caminaba distancias más largas, subía escaleras con apoyo y aprendía a confiar en su propio cuerpo de una manera que antes parecía imposible. Cada logro era un triunfo, no solo físico, sino emocional. La autoestima de Marco crecía con cada paso, y su vínculo con Carmen se fortalecía. Un atardecer, mientras descansaban en la terraza de la mansión, Marco miró a Carmen con sinceridad. «Carmen, no sé cómo explicarlo, pero me siento diferente. No solo por poder caminar, sino porque siento que puedo enfrentar cualquier cosa contigo a mi lado». Ella tomó su mano, acariciando sus dedos con ternura. «Marco, no tienes que explicar nada. Solo debes sentirlo. Yo estaré aquí siempre, pase lo que pase». Fue entonces cuando ocurrió un giro inesperado. Una llamada del colegio de Marco informaba que había sido seleccionado para participar en un programa especial para jóvenes con discapacidad que mostraban progreso físico y liderazgo. Era una oportunidad única que podría cambiar su futuro. Marco estaba emocionado pero también nervioso. «Carmen, ¿crees que puedo hacerlo?», preguntó, con un hilo de inseguridad. Nunca ha estado fuera del mundo que conocía, y ahora todo es tan grande. Carmen lo miró con firmeza y amor. «Marco, si alguien puede hacerlo, eres tú. Has superado lo que nadie pensaba posible. Yo estaré aquí para apoyarte, pero esto es tuyo. Es tu logro». Con su confianza renovada y el apoyo de Carmen,
Marco aceptó la oportunidad. Fue un periodo de cambios, retos y descubrimientos. Aprendió a valerse por sí mismo, a relacionarse con otros jóvenes que entendían sus desafíos y a valorar su propia fuerza interior. Carmen lo acompañaba, no solo como cuidadora, sino como amiga, confidente y luz constante. El día que Marco regresó a la mansión después de su primer mes de entrenamiento intensivo, lo hizo con una sonrisa radiante y los ojos llenos de determinación. Carmen lo abrazó con fuerza, orgullosa del joven en el que se había convertido. «Lo lograste», dijo ella, con voz quebrada por la emoción. «Mira cómo has crecido, Marco». «No solo crecí», respondió Marco, sosteniéndola de la mano. «Aprendí a vivir. Y todo gracias a ti, Carmen». Richard Harrington, que observaba desde la distancia, se acercó con una sonrisa más genuina que nunca. «Marco, estoy orgulloso de ti. Y Carmen, no sé cómo agradecerte lo suficiente. Has cambiado la vida de mi hijo y de nuestra familia». Carmen sonrió humildemente. «No hay necesidad de agradecerme, señor Harrington. Marco ya lo logró todo. Yo solo le mostré el camino». Esa noche, mientras Marco dormía, Carmen se sentó en la terraza, mirando las luces de la ciudad. Recordó todos los momentos de miedo, de duda, de esfuerzo compartido. Y sintió que había hecho algo más que cuidar a un niño rico. Había cambiado su vida, había traído luz y esperanza a alguien que la necesitaba más que todo el lujo del mundo. Marco, despertando temprano, miró hacia la ventana y vio a Carmen aún allí. Sintió una gratitud profunda, un amor silencioso y verdadero. Sabía que su vida ya no sería la misma. Con cada paso que daba, con cada sonrisa que compartía con Carmen, aprendía que las verdaderas riquezas no estaban en el dinero, sino en las personas que eligen creer en ti cuando nadie más lo hace. Y así, entre paseos, risas, avances físicos y momentos de ternura, Marco Harrington y Carmen construyeron una historia que iba más allá del dinero y las paredes de una mansión, una historia de confianza, amor, esperanza y milagros cotidianos. Una historia que demostraría, para siempre, que la verdadera fuerza de un corazón no se mide en riqueza, sino en la capacidad de creer, de superar y de amar sin condiciones.